buenos días, tardes o noches, doctora. El día de hoy, el equipo que está conformado por Jorge Robledo, Elios Villanueva, Eduardo Telles, María José Guzmán, Ariadna Castillo y su servidor, Eduardo Sánchez, le expondremos acerca de cirrosis hepática. Debido a que no tenemos a nuestros compañeros frente a nosotros, tendremos que saltarnos nuestra pequeña actividad en la cual consistía en una pequeña lluvia de ideas junto con ellos. Pero solo por mencionarlo, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando nos mencionan cirrosis o en este caso cirrosis hepática? La primera, pues, evidentemente, daño hepático. La segunda, hepatitis. Y la tercera y más común, así es, la bebedera, alcoholismo, alcohol, todo eso, etc. Entonces, justamente es por eso que la OMS define la cirrosis hepática como un proceso difuso en la cual es caracterizada por fibrosis y la conversión, de la estructura normal hepática a una disposición nodular anormal. Ahora nosotros podemos entender esto sin ningún problema, pero si queremos explicárselo a un paciente o incluso a un compañero que apenas va ingresando a la universidad, pues podemos definir la cirrosis hepática como una lesión o daño que sí es caracterizada por fibrosis y cabe recalcar que esta fibrosis viene siendo la etapa final o fase final de una enfermedad como lo es hepatitis B, hepatitis C y alcoholismo crónico. Cuadro clínico. Bueno, los signos y síntomas son cansancio o debilidad, anorexia, pérdida de peso, náuseas, vómito, dolor leve o molestia en el epicondrio derecho. Y cuando la enfermedad ya esté un poco más avanzada, tendremos los signos y síntomas como edema, comezón, coluria, que la coluria es orina color oscuro y esto es como consecuencia de la presencia de bilirrubina en ella. Ictericia, que es la piel amarillenta ocasionada por la acumulación de bilirrubina en la sangre. También tendremos edemas, tendremos encefalopatía hepática y tendremos ascitis, que la ascitis es la acumulación anormal de líquido en la cavidad peritoneal. Bueno, ahora yo les voy a hablar un poco sobre la fisiopatología y un poco de la inmunidad. Primero empecemos con la fisiopatología. Primero hay que entender que en condiciones normales, la matriz extracelular da soporte y permite el transporte de sustancias. Durante el daño hepático se altera la composición de la matriz extracelular, por lo que si disminuye la albúmina, la desintoxicación de fármacos y factores de coagulación también. Ahora, se han identificado fases, o mejor dicho, etapas, en la activación y el daño de los linfocitos hepáticos. Las etapas son etapa preinflamatoria, que es cuando hay cambios en la expresión genética y fenotípica que hacen a las células sensibles a citocinas y otros estímulos locales. La etapa de perpetuación, que es la estimulación endocrina y paracrina que consume las células del endotelio sinoidal, tales como las células de Cooper, hepatocitos, plaquetas y leucocitos. También encontrar la remodelación rápida de la matriz extracelular y la amplificación del fenotipo activado mediante la expresión del factor de crecimiento. Y por último, la última etapa es la resolución de la activación de los linfocitos hepáticos. Bien, ahora que entendimos que la cirrosis es un tipo de fibrosis, debemos conocer qué células son las que causan el desarrollo de esta misma. Y dentro de estas encontramos a las células endoteliales, las cuales producen fibronectina y convierten el factor de crecimiento transformador beta o TGF-beta en su forma activa. También tenemos a las células de Kupffer. Estas estimulan la síntesis de la matriz extracelular, proliferación celular y liberan retinoides de las células estrelladas, secretando metaloproteinasa 9, la cual activa el TGF-beta al aumentar la síntesis de colágena. Esto genera radicales libres de oxígenos que aumentan la activación de las células estrelladas y producen óxido nítrico con el que se balancea la producción de los radicales libres de oxígeno. Los neutrófilos son una fuente importante de radicales libres de oxígeno y estos tienen un efecto directo estimulador en la síntesis de colágena. También los linfocitos TCD4 cooperadores producen interleucina 4, interleucina 5, interleucina 6 e interleucina 13, las cuales favorecen la fibrogénesis.
La saturación de la enzima DH del alcohol provoca la instrucción de enzimas del citocromo P450. Esto produce radicales libres de oxígeno y favorece la fibrogénesis. La infiltración de leucocitos es un punto clave de la fibrosis hepática. El riesgo de fibrosis se ha relacionado directamente con la extensión de la inflamación y con la elevación de transaminasas. Por otro lado, el factor de necrosis tumoral alfa contribuye a la fibrosis mediante la estimulación parácnea de las células estrelladas. El receptor activado de proliferación de peroxisomas induce a CYP4A, lo cual favorece al estrés oxidativo. Si hay pérdida de P para alfa, se impulsa la oxidación anormal de ácidos grasos y esteatohepatitis, según la observación en modelos experimentales. El factor de crecimiento derivado de las plaquetas es un estímulo más potente para la proliferación de las células estrelladas. Durante la recuperación del daño hepático, el número de las células estrelladas disminuye porque se interrumpe su activación o por la apoptosis de las células activadas. El desarrollo de cirrosis no tiene que estar relacionado con necrosis de los hepatocitos o presencia de virus hepatótropos. Bien, ahora les voy a hablar sobre el diagnóstico. El estándar de oro para establecer el diagnóstico y la extensión de la cirrosis es la biopsia hepática. Es posible que tenga algunas limitaciones relacionadas con la calidad y toma de la muestra, ya que es posible que haya diferentes etapas de fibrosis en enfermedades difusas. Podría haber un diagnóstico inadecuado cuando los especímenes son muy pequeños y no se observa la matriz extracelular. Para la evaluación de la fibrosis se utilizan diferentes escalas para cuantificar el daño. Entre ellas existe la clasificación de Metavir, la cual tiene 5 etapas progresivas. La F0, que nos va a indicar que está, normal. La F1, que nos indica que hay fibrosis portal. La F2, que nos va a decir que hay tabiques fibróticos escasos. La F3, que hay numerosos tabiques. Y la F4, que es cuando ya hay cirrosis. Pasando a complicaciones, vamos a encontrar la hipertensión portal, que es la presión venosa portal mayor de 10 milímetros de mercurio. La presión debería estar entre 5 a 10 milímetros de mercurio. O también podemos encontrar una presión de la vena hepática mayor de 5 milímetros de mercurio. Y su presión debería estar de 2 a 5 milímetros de mercurio. Luego tenemos la complicación más común, que es la citis, que va a ser el acúmulo excesivo de líquido dentro de la cavidad peritoneal. Se debe al exceso de sodio y agua corporal, y diversas teorías explican los mecanismos que la producen. Una de ellas plantea que el trastorno inicial es la retención de líquido en la circulación esplácnica, y los pacientes con ascitis pueden sufrir peritonitis bacteriana espontánea, ya que el líquido de ascitis puede tener concentraciones bajas de albúmina y otras proteínas opsonizantes que favorecen las infecciones. Como complicación grave tenemos el síndrome hepatorrenal, que lo van a presentar los pacientes cirróticos con ascitis y se caracteriza por azoemia progresiva, por la retención de sodio y oliguria, sin que exista alguna causa estructural de disfunción renal. Está relacionada con alteraciones hemodinámicas renales y desequilibrio entre prostaglandinas y tromboxanos. La función renal se encuentra íntegra y la biopsia no muestra alteraciones. Se va a dividir en dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 se van a observar con frecuencia en pacientes con cirrosis alcohólica, con o sin hepatitis alcohólica, y se caracteriza por una insuficiencia renal progresiva con aumento al doble de la creatinina en menos de 2 semanas. El pronóstico va a ser bastante malo, ya que tiene un 80% de mortalidad en menos de 2 semanas, y en 30% de los pacientes con peritonitis bacteriana espontánea se va a desarrollar el síndrome hepatorrenal tipo 1. El tipo 2 se caracteriza por insuficiencia renal con disminución progresiva y constante de la creatinina entre 1.5 y 2.5 miligramos sobre decilitro, en ausencia de otras causas. Y bueno, pasando a la última complicación que podemos observar en estos pacientes, tenemos la encefalopatía hepática,
que es un síndrome neuropsiquiátrico reversible, progresivo, que se caracteriza por alteraciones de la conciencia y la conducta, cambios de la personalidad, signos neurológicos fluctuantes, asterexis y anormalidades electroencefalográficas, características que se presentan a menudo como un cuadro agudo y reversible, pero en algunos pacientes es crónico y progresivo. Y pues esto sería todo por las complicaciones. Tratamiento. Tendremos los quirúrgicos y los no quirúrgicos. Como inicio del tratamiento, tenemos que tener en cuenta que primero debemos de eliminar la fibrosis hepática con la causa primaria, ya sea viral, metabólica, inducida por fármacos o autoinmunitaria. Los fármacos más usados son interferón, ribavirina y lamivudina. También tenemos el tratamiento quirúrgico, que esto es el trasplante hepático y tiene una supervivencia del 75% más que cualquier otro tratamiento. Prevención, bueno, seguir el tratamiento correspondiente, no beber alcohol, tampoco consumir drogas y mantener una dieta baja en sal y grasas.